Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Betty. ¿Qué tal? Genial. Hoy vamos a continuar con esto de las videoconferencias o las entrevistas que estamos haciendo. Y tenemos un tema muy importante y que causa mucha confusión para algunos seguidores de la parte espiritual. Bueno, en mi caso te lo digo porque al principio cuando empecé esto no lo tenía claro y pensaba que todo era lo mismo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver como unos guías en estos temas del esoterismo, pseudoesoterismo y exoterismo. Ok. ¿Qué Pues te no, gustaría pues que primero compartiéramos? nos podrías explicar qué es exoterismo. Bueno, primero yo creo que voy a arrancar más bien por esoterismo, que es una palabra que tiene de etimología griega, que se refiere, lo que uno puede encontrar es un conjunto de conocimientos ocultos. Sí, se le llama a un conjunto de conocimientos ocultos que se transmitía de una persona a otra. Aún así, aunque fueran conocimientos muy especiales, aún así hay que estudiar y por eso sirve aclarar el asunto. Entonces, esoterismo viene de esotero, que tiene que ver con conocimientos interiores, e ismo es como un conjunto de esas enseñanzas, ¿sí? Entonces, a tu inquietud de exoterismo, imagínate que uno es como está en este dibujito. Uno es una composición de una mente o un alma, un montón de sustancias distintas, un cuerpo físico y algo superior que habilita la vida en nosotros. Que aquí es lo mismo, pero aquí hay un chico y aquí hay una chica, para no generar desequilibrios y solo poner al chico. Alguien se puede sentir herido, entonces puse a una chica y a un chico. Y se refiere a lo mismo, una energía invisible, que es lo que es la misma persona, ¿sí? Que es su alma, es lo que es cuando pierde el cuerpo físico, sigue siendo. Entonces, desde este punto de vista hay que entender qué son esas palabras. Entonces, voy a pasar a explicarla con un ejemplo. Por ejemplo, y voy a usar un sueño, que es algo que todos tenemos. Casi cualquier humano en su vida ha soñado, o sea, ha tenido un sueño cuando se va a descansar. Entonces, desde el punto de vista del exoterismo, ¿qué es exoterismo? Exoterismo es un conocimiento cualquiera que se transmite de una persona a otra. O sea, es algún grupo de conceptos que se transmite y que pasa por las palabras o por un texto o por un video. Simplemente es un concepto que pasa de una persona a otra. Eso es exoterismo. Entonces ahí tenemos todas las enseñanzas que se pueden transmitir aquí entre las personas. Exoterismo. Entonces, mirando acá, ¿qué es exoterismo? Imagínate que para este chico le comparte un concepto suyo a través de la palabra a la chica. Entonces ahora la chica tiene un concepto similar o tiene su contraparte, pero está por dentro de él, es su experiencia, y es su idea que ella recibió de esto, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, él pudo haberse soñado, él se soñó con una vaca, tuvo un sueño de una vaca. Y él dice, cuando ese día que yo me soñé con la vaca, el siguiente día pasó que mi mamá le pasó tal cosa en el mundo físico. Es un ejemplo. Él
vivió su experiencia con su sueño, se lo compartió a ella, pero ella no lo ha experimentado. Entonces para ella es un conocimiento exotérico, es una historia que recibió. Pero para él es su experiencia. ¿Ves? Entonces allá empezamos a entender. Exotérico es información que me llega simplemente y yo la puedo recibir de una forma, sí, y creerla o no. Exoterismo. Esoterismo se refiere a otra cosa. Esoterismo es el resultado de ejercer un trabajo interior. Es el resultado de la suma de mis comprobaciones y mis experiencias conmigo mismo. Por lo tanto, lo que yo recibo de los demás es exotérico, pero lo que yo vivo conmigo mismo. ¿Sí? Si tú realmente soñaste con la vaca y resulta que el siguiente día ocurre algo, 3 meses después vuelves y te sueñas con la vaca y ves que en el mundo físico ocurre tal cosa. Es tu experiencia. Y si tú le preguntas internamente y dices, Padre, por favor aclárame esta experiencia, no la entiendo, te pido esta simbología y tal, y vuelves a tener un sueño con cierta explicación y tú sientes en tu corazón y haces clic por dentro tú sola. Esa representa el esoterismo, es mis conocimientos basados en mi trabajo interior. Entonces ese es esoterismo. De forma sencilla, es mi conexión y mi comprobación interior. Entonces... ¿Y te puedo dar una pregunta? Sí, pero déjame apuntar algo que siento que es importante, y es que el trabajo esotérico es un trabajo íntimo. Es un trabajo que yo hago conmigo mismo, con mis partes interiores. Y en ese trabajo no hay como... Sinceramente no hay manera, no existe manera de que yo transmita mi experiencia interior fuera de tener que pasarla por palabras donde ya se tergiversa. Puede significar cualquier cosa y el que la recibe ya recibe otro paquete absolutamente diferente. O sea que ahí surge algo supremamente importante, y una cosa es experiencia y otra concepto. ¿Sí? Mi experiencia es mi experiencia. Yo tengo que volver eso un concepto para transmitírtelo a ti. En ese paso ya se volvió otra cosa, se volvió concepto. Y cuando tú introduces ese concepto dentro de ti, si te lo grabas, simplemente estás engordando tus conceptos. Pero si eso que te transmití te da una fuerza y dices, bueno, yo quiero comprobar qué es eso de soñarse con vacas y con toros, y tú dices, no, yo me soñé con un toro y mi toro era negro y tenía tremendos cuernos y estaba al lado de 3 terneritos. Es un ejemplo. Entonces tú dices, si tú te crees mi cuento, eres una fanática. ¿Sí? Estás creyéndote la cuenta de otro y tú dices, no, ya cada vez que me sueño con un toro negro, eso es esto. En cambio, si tú dices, bueno, listo, eso hay que aclararlo. Entonces tú pides por ti misma al Padre, que es el encargado de la luz, de la sabiduría. Antes de entrar al mundo de los sueños, te pido que por favor me aclares esta simbología, porque porque anhelo recibir una orientación interior, y recibes tu orientación sea la que sea. Entonces ahí viene una característica que te quiero compartir del esoterismo. Un esoterista es un trabajador interior que ya no está guiado por un tercero exteriormente. Un esoterista es guiado por su propio ser. Así tenga el canal de comunicación que no lo entienda, ¿sí? Así yo no entiendo todas las experiencias astrales que tengo todos los días. Así no entienda la comunicación del ser, que es increíble. La comunicación del ser no solo es experiencias astrales, tú vas caminando por la calle y todo es una comunicación, pero tú no lo lees. ¿Me hago entender? O sea, tú en un mismo día te puedes encontrar 2 veces a la misma persona y tú automáticamente dices, qué coincidencia. Y no te percatas. Hay algo que, esto es un mensaje.
estás caminando y encontraste algo en el piso y ves y te llama, eso es un mensaje. Ves en un libro cierta portada con cierto nombre preciso, eso es un mensaje. O sea, todo es una comunicación. Todo es una comunicación. Y el esoterista lo que hace es emprender un trabajo de cristalizar un conocimiento interior en sí mismo. Ese es el esoterista. Yo hago un trabajo sobre mí mismo y de lo que puedo trabajar, entonces comparto a los demás. Entonces ese es el esoterismo. Entonces una persona, un investigador o una persona que tenga inquietudes se sienta un momento y dice, bueno, yo me he leído este libro y este libro y este libro. ¿Y qué es mío? ¿Qué es mío? Y si se pregunta ¿qué es mío? Dice, bueno, mío es que después de esta crisis hice cierta reflexión, tuve cierta revelación, tuve cierto alivio y tuve cierta comprensión. Eso es de ella. Y gracias a, de pronto, esos libros, hizo ese ejercicio. ¿Sí? Entonces el exoterismo o cualquier información conceptual es útil si yo lo vuelvo un ejercicio que me arroje mi propio resultado, que eso es volverse científico. Básicamente, un esoterista es un científico. ¿Por qué? Porque ¿qué es un científico? Hace experimentos y el resultado de esos experimentos es su comprobación, ¿no? Su experiencia, y de eso habla. Entonces, cuando uno se vuelve esoterista, se vuelve un científico de sí mismo. ¿Sí? Imagínate uno comprobar un pedazo de uno mismo. Comprobar que, por ejemplo, en mi vida llevo años aclarando las experiencias oníricas o los mensajes de los sueños, al punto en que ya, digamos, de 7 experiencias en la semana he llegado a que 4 o 5 ya sean un mensaje que yo en mi corazón ya comprendo de lo que está ocurriendo en mi proceso en la semana, en el día, en el mes, en el año. Cada experiencia astral es un vistazo al mundo interior. Entonces yo ya tengo una orientación interior. Así esté. Y esto de pronto hay personas que no lo tienen o que ya están demasiado avanzadas, pero no importa. El hecho es que si yo estoy agarrado de un hilito que es la comunicación interior, ya estoy agarrado de algo que no es creerle a otra persona. Entonces ahí ya cada persona puede deducir cuál es mi esoterismo, o sea, cuáles son mis conocimientos basados en mi trabajo, cuáles son los conceptos que todavía estoy cargando de los libros y de los demás y creencias. Y vendría el tercer término que, si quieres, dime lo que me ibas a decir y pasamos a ese. Sí, bueno, te entiendo un poco lo que me quieres decir, pero digamos que para una persona que no tiene ni idea de qué es una escuela esotérica o pseudoesotérica o estos términos, porque es que para muchas personas escucho esoterismo y veo a alguien, una persona haciendo publicidad para sus cartas, para cosas. Entonces, para un poco como ordenanos, sí, ¿cómo yo puedo distinguir hasta dónde, cómo es que se empieza ese trabajo? ¿Cómo es que tú lograste, en tu caso, empezar el trabajo esotérico? ¿En qué te basas? ¿En qué te basaste? ¿O qué se tiene que seguir? ¿Un camino? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Okay. Lo primero que te puedo decir es que la palabra esotérico significa algo diferente para cada persona. Entonces, para una persona esoterista puede ser simplemente aromas, que venden una tienda que vende aromas, es una tienda esotérica. Pero eso es un concepto que ya tiene de significado esa palabra. ¿Sí? Es como la palabra libertad. Para una persona significa una cosa y para otra. Entonces partamos de que las palabras nos dividen. Si te das cuenta lo que hablaba ahorita de las palabras, yo digo aquí esoterismo, que para mí es un trabajo interior, y tú puedes recibir otra cosa. Entonces las palabras, nosotros le damos muchísimo valor a las palabras, pero las palabras son un puente adulterador de la verdad, pero aún así es la manera como se transmite el conocimiento. Entonces, si yo te digo, por eso ya empecé aclarando que esoterismo es un trabajo interior con su resultado, con mi comunicación interior, ¿sí?
Pero ¿cómo es que llegas a comunicarte? Sí, o sea, yo digo, ya, yo me comunico un trabajo interior, pero ¿cómo? ¿En qué me baso yo para ir comprobando, para tener una base? Bueno, ¿Sí? lo que me he dado cuenta, basado en mi experiencia, es que una persona en un momento de su vida, por una circunstancia, detona en un cambio. Sí, hay personas que arrancan un camino supuestamente espiritual desde muy chicas, de una manera, y otros que llevan 30, 40, 50, 60 años en su vida de una forma y súbitamente una crisis, resulta que les revuelca su mundo interior, o sea, les revuelca su alma y queda en un estado en el que dice no, y surge dentro de sí mismo una fuerza de buscar algo. Así que yo no puedo en este momento cometer el error de decir que existe un camino equivocado y un camino correcto. Eso es típico de un fanático, creer que existe un camino correcto. Yo lo que puedo decir y compartir con cualquier persona es que podríamos más o menos estar de acuerdo es que lo que una persona hace se vuelve su verdad. ¿Sí? Si tú experimentas algo, eso se vuelve su verdad, tu verdad. Y si tú lo llevas a cultivarlo, a desarrollarlo más, a perfeccionarlo con técnica y con práctica, tú llegas mucho más profundamente a comprender ese mismo aspecto. ¿Sí? Así que cualquier persona está en un camino espiritual, así no lo crea. Inclusive el ateo está en un camino espiritual. Él puede creer que no existe una cosa u otra, pero está en un camino de experimentación de sí mismo, a un nivel, ¿sí? Entonces, estamos expuestos, como lo muestra la gráfica, cada persona está expuesta a un montón de información de un montón de personas. Pero todo eso es una escenografía de un camino que el ser superior está llevando a cada una de esas personalidades que somos en la historia. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí. Sí, hoy me llamo Cristian. Yo habito en este cuerpo que se llama Cristian y la gente me reconoce como Cristian, pero yo no soy Cristian. Sí, yo soy una experimentación, habito en este cuerpo, pero cada uno de nosotros y tú misma no eres eso, ese nombre. Pero lo que yo te preguntaba era, o sea, todas las personas vamos a una universidad, hemos recibido un concepto, nos lo dieron por ahí, nos hablaron de cosas. El tema que queremos ahora aclarar aquí es cómo la distingo y para qué me va a servir distinguir, ¿sí? Porque es que de verdad muchas personas podemos estar en muchos niveles y en muchos caminos, pero cómo yo distingo en un momento, ¿sí? Como te decía, yo hace 10 años creía y creía una cosa, mira, que era lo mismo, pero no porque sí, pero había unas dudas que decía, pero no, algo anda mal acá en esto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero llega un momento en que recibo esta información exotérica, pero sí. Me sirvió mucho para poder diferenciar, ¿sí? Listo. Porque hay un objetivo de todas maneras, aunque tú digas que pues nos vamos por el mismo camino, ¿sí? Uh-huh. O cómo fue la frase, no te la escuché bien, cómo fue lo que dijiste, que vamos al mismo camino, por diferentes caminos, pero llegamos a lo mismo, pero yo en mi concepto, quizás esté equivocada, pero no, yo no creo que todos los caminos conduzcan al mismo camino. Eso es tu creencia, ¿ves? Ahí estamos comprobando que tú crees eso. Tú crees que todos los caminos no llevan al mismo camino. ¿Y tú cómo crees que sí? Tú crees, yo lo que yo te puedo compartir es que cada ejercicio escribe un camino. Y en eso podríamos estar de acuerdo. O no, si tú haces un ejercicio de practicar el desdoblamiento astral, por ejemplo, y lo haces y lo haces y lo haces y lo practicas, tú escribiste un camino dentro de ti misma de comprobación. ¿Ves? Independiente de lo que sea, tú estás creando un camino. Tú lo escribiste y tú estás comprobando y alimentándote de ese camino. ¿Ves? De lo que tú dices de cómo una persona puede identificar
Ya, yo creo que ya lo expliqué. Si tú estás experimentando tus ejercicios y tú tienes un canal de comunicación contigo mismo, entonces tú estás conectándote con tu mundo interior, con el ser interior, y tú estás cultivando ese canal. Llámese la escuela que se llame. Sí, es que mal haría yo en decir, es que hay unas escuelas que no tienen y hay otras que no. Para poder entender esa otra cosa que yo creo que tú quieres entender, yo creo que entonces hay es que estudiar psicología más profundamente. Pero es Sí, que tú dijiste que no hay malo ni bueno. Entonces, es un camino. pero es un camino, ¿no? Quizás todos estemos aprendiendo, pero el objetivo principal del esoterismo, de la escuela esotérica, es que uno piensa que el esoterismo se lo puede entregar Una persona una a otra. persona a otra, Ok, ¿sí? sí. No, lo que le puede entregar una persona a otra es o una información o ejercicios. Por eso, ¿Y cuál es la diferencia de una escuela una esotérica? información, por ejemplo, una información conceptual es que yo te transmito a ti los 10 mandamientos, o 3 mandamientos, o 6, o los 4 acuerdos, o los 12 pilares de lo que sea. Y tú dices, ah, no, es que yo ya tengo con esos 12 pilares, yo ya sé cuál es la verdad, son estos 12 pilares. Tú te los grabaste, ya. Y eso es lo que se vuelve tu verdad, pero es no más que un concepto. Viene un vientecito y te lo tumba. Dicen, y tú lo puedes encontrar investigando un poco en las frases de los profundos de la sabiduría que hace que uno vibre con esa sabiduría, y es que lo máximo que puede hacer una persona con otra es orientarle su atención para que se descubra a sí mismo. Eso significa algo, y es que la mejor herramienta que un humano le puede dar a otro es una herramienta para autodescubrirse. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser un fenómeno que ocurre a personas buscadoras. Cuando el ser se enciende dentro de uno, o sea, cuando esa chispita que llámese espíritu, conciencia o Dios en uno se enciende, dime tú, para que no sea yo el que responda. Tú has pasado por varios grupos religiosos o espirituales, ¿sí? Sí. Dime cuál era la sensación que cuando entraste a uno, ¿qué te provocaba? Tranquila, dime qué te provocaba. Sí, ¿Te provocaba unas cosas u otras, sí? Al Pues, primero, digamos al primero. El primero lo hice porque mi mamá me lo inculcó. Okay. Y participaba hasta los 13 años. Después tenía esa inquietud de que a este está bueno, lo practicaba, pero algo falta. Mira, tú estás respondiendo. Si tú estás haciendo algo y en tu corazón late algo falta. ¿Sí ves? Mira, ahí está la respuesta a tu pregunta. Si yo me siento a gusto en la escuela en la que estoy, o en el conocimiento en el que estoy, en la corriente en la que estoy, cualquier persona que venga a decirle a usted eso está mal, no, esa persona está a gusto y está en su proceso, ¿sí? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó dentro de ti? Que tú estabas en uno y llegó y algo sintiste y surgió por alguna circunstancia la posibilidad de participar en otro grupo. Y algo surgió y de golpe dijiste, oh, estás en otro grupo, ¿sí? Entonces, mira dentro de ti misma qué pasó. Que si tú no estás a gusto, vas a tener que cambiar de grupo. No existe, no existe, porque es que tu ser, algo dentro de ti está llamándote. Y vas y buscas a otro, y vas y buscas a otro. ¿Y qué pasa? ¿Qué me pasó a mí? Yo también crecí en el colegio católico, obligado, me imponían la misa a tal hora todas las semanas. Entonces me tenía que aguantar la misa sí o sí. Y entonces, como yo era un niño, entonces pues me dormía, roncaba, me ponía a jugar con el otro. Esa fue mi experimentación con un grupo religioso en mi infancia. Después salí y participé en otro, que no voy a decir nombres porque no quiero. Cada uno ha formado parte fundamental de la búsqueda. Después leí en otro, después leí de ovnis, de aliens, de tal. Después tuve varias experiencias dentro de mí que yo no sabía qué eran, de desdoblamiento, de parálisis, de ver cosas, de tal. Después busqué otra cosa más, y después otra, y después otra, hasta que un día, en una visita el más humilde del mundo, en un poste, leo desdoblamiento astral.
y algo por dentro de mí, ve, yo sí quiero saber de eso. Entonces, ¿cuáles son las características que me hicieron encontrar, de estallar algo en mi corazón, al estallar algo que uno dice, aquí hay algo de un valor? Y es, primero, si a uno le dan una enseñanza en la que no le insisten de ninguna forma que dependa de ningún otro hombre, no hay maestros, no hay guías, no hay autoridad mayor en la tierra que tu ser interior. Mira esa característica, ¿sí? Segundo, te dicen, te voy a entregar una guía práctica. Si tú no practicas, no sirve. Son unos ejercicios para que tú, que no sé qué eres tú, esa es una excelente pregunta, ¿qué soy yo? Experimentes cada una de esas partes que tú tienes, experimentes, saques tu conocimiento de qué es el espíritu, qué es el alma, conozcas tu cuerpo físico y hagas tus ejercicios. Y cuando tomes este curso, chao, no necesitas estar acá. Tercero, te dicen, eso no cuesta nada. O sea, este curso que te vamos a dar no puede pagarse, no tiene ningún costo. Entonces, bueno, entonces primero, no hay negocio acá. Físico, económico, no hay negocio. Segundo, el único interés es que tú te conectes contigo misma. Entonces, bueno. Sí. Tercero, no hay jerarquías. ¿Y qué es lo que se tiene que no hay hacer estructuras. en ese trabajo que tú encontraste, digamos? Debes tener una base, Sí, una fórmula. ¿Cómo lo es que que te vas a conocer esas tres partes que están ahí? Esos son los ejercicios que estamos compartiendo acá, que ese es el trabajo. Hoy lo que se pretende aclarar es qué es esoterismo, que ya lo repito, es el resultado de mi trabajo interior y mi conexión interior con la totalidad, sumando la encarnación de la divinidad, porque en el esoterismo hay un trabajo práctico que es encarnar la divinidad. Encarnar la divinidad, ¿qué significa eso? Encarnar, volver carne, lo divino. O sea, que es la misma religión, religar. Hacer una conexión entre lo divino y la carne. Encarnación de la divinidad. Y eso es un trabajo. Entonces, a tu pregunta de cuál es el mecanismo, eso es lo que queremos, lo que quiero compartir con estas entrevistas. La aclaración de hoy es esoterismo, ya lo dije. Exoterismo, podríamos simplemente aclararlo como idea, es una idea. Y pseudoesoterismo, para entender el pseudoesoterismo, definitivamente hay que estudiar psicología. Si no, lo que sea que te diga, no va a estar claro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué es pseudoesoterismo? Mira, yo te voy a dar unas guías de cómo identificar algo, pero esto puede ser un poco contraproducente para una persona porque es un diagnóstico muy crudo. Puede ser muy crudo, ¿sí? ¿Cómo identificar? Para poder entender qué es el esoterismo, en mi vida tuve que estudiar qué es la codicia, tuve que estudiar qué es la envidia, tuve que estudiar qué es gula, qué es lujuria, qué es orgullo. Si uno no entiende eso, no va a hacer ese ejercicio de entender esto. ¿Sí me entiendes? Entonces te voy a poner un ejemplo. Tú asistes a un grupo, el que sea, y cuando tú empiezas a entender de psicología, la autopsicología experimental, y tú has observado tu codicia, tu misma codicia, súbitamente empiezas a identificarla en los demás, con el ejercicio, obviamente, con el objetivo de verla en mí mismo, no de criticar al otro. Entonces, si tú estás en un grupo en el que esa persona que te está orientando, sea lo que sea, te dice, te lanza cualquier afirmación para que tú por algún motivo no vayas a mirar a otro lado, y te mete un miedo, cuidado con esas corrientes de allí o de allá, porque esas hacen que se pierda el camino, por allá no está la verdad, cuidado. Y, sí, mira, ¿qué hay? ¿Qué es meter un miedo a otra persona? ¿Ves? ¿Qué estás mirando ahí psicológicamente? Que esa persona tiene codicia, quiere provocar en ti algo para manipularte.
¿Ves por qué para el pseudoesoterismo? El pseudoesoterismo es el falso esoterismo, ¿no? Para entenderlo hay que entender a la humanidad, a mí mismo, ¿sí? Si tú estás en un grupo, es que esto es sencillo, tú estás en un grupo y miras que esa persona de ese grupo de 10 minutos te habla de ciertos aspectos en los que te hace sentir culpable. Otros 10 minutos te habla de unos aspectos de que te llevan a sentir que estás recibiendo. Y después los últimos 10 minutos te hace de sentir que si tú no das de tu dinero, te vas a fundir en unos abismos o en unos infiernos, o que entonces no vas a recibir por 10, sino que entonces no vas a recibir nada y te van a quitar si no das. Mira, eso no hay que acusar a esa persona, eso es lo que te quiero decir, ¿sí? O sea, Hay que identificar que si la otra persona por dentro de sí misma tiene codicia, entonces, ¿qué está pasando dentro de mí? Eso es lo que hoy, así se identifica un asunto pseudoesotérico. Quiere parecer religioso o espiritual o esotérico, pero mira qué es lo que tiene la otra persona para decirte lo que te está diciendo. ¿Qué es? ¿Es orgullo? ¿Sí? Digamos que tú tienes a cierta persona en un grupo y esa persona, tú la ves que se enorgullece y se enaltece y se exhibe y tal. Mírate a ti misma. ¿Eso es tu orientador? Entonces, si tú alcanzas a percibir, si tú estudias psicología dentro de ti misma, vas a identificar esas características en la otra persona. Y tú te debes preguntar a ti misma, entonces, ¿me estoy encontrando a mí misma? ¿Se está generando un canal de comunicación con mi ser? ¿O estoy generando dependencia con este líder o estoy engordándole el bolsillo? Pero dime, ¿O estoy...? sí te entiendo eso, pero para la gente, digamos... No se va a dar cuenta. No Una sé, persona normalmente no se va a dar cuenta porque está dentro de ese grupo, Entonces, dentro de esa corriente. se encuentran dentro de esos, digamos, de esas corrientes? ¿Cómo lo distingo? Que yo no estoy dentro de un grupo de esos, donde de repente me puedo... Todos estamos dentro de esos mismos grupos. Sí, pero todos estamos dentro de todos los grupos. Sí, claro, sí. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo distingo? Dijiste... Pues yo ya describí. El esoterismo es un ejercicio que se puede practicar en cualquier grupo. ¿Sí me entiendes? Aquí se comparte una enseñanza. Pero tú finalmente vives el esoterismo cuando practicas cualquier cosa. ¿Ves? Tú te metes dentro de ti misma una meditación. ¿Importa el grupo? ¿El grupo hace de la persona? No. La corriente, la secta, nada. Si yo me meto entre mí mismo una hora y pongo una pregunta, me relajo y pongo una pregunta como por ejemplo, ¿qué soy yo? Una hora. Y viene un concepto y le digo, no, pero es que eso tiene que ver con esto. No, esa no es la respuesta. Y sigues esperando y comprendiendo, eliminando conceptos y diciendo, no, esto tiene que ver con orgullo, esto tiene que ver con tal, esto tal. Mira, solo una hora de vivir eso arroja algo que los humanos llamamos revelación. Eso no tiene que ver con el grupo, eso es un ejercicio, es una práctica que arroja la revelación. Que la revelación es una comprensión inexplicable de algún aspecto dentro de uno mismo. O haces un desdoblamiento astral. Hasta cuando tú lo haces y haces la primera vez, tú sales y llegas otra vez al mundo físico y es tu ejercicio. ¿Tú crees que hay personas de una o de otra corriente religiosa o sectaria o grupo o que el desdoblamiento astral sea exclusivo de una corriente o de un grupo? Si todos los humanos nos pasa. Si este fin de semana lo vimos que no importa el grupo, las personas sienten que se paralizan, sienten que se engordan, sienten el pito, sienten que aparecen en un sueño, todos estamos expuestos a eso. Están llenos de duda. Y si, imagínate, ¿cómo es que tú llegaste a poder detectar a esos yoes que están adentro? ¿Cómo es que tú te puedes desdoblar o practicar un desdoblamiento? ¿Cómo es para las personas que estén viendo este video, que estén en ese proceso de esa búsqueda?
Porque es que cuando uno anda en esa búsqueda quiere encontrar a esa persona que le orientes y que le diga, oye, mira, aquí tienes. Eso llega. Cuando el alumno está listo y lo pide y lo pide y lo pide interiormente, llega un maestro. Hay que estar atento, porque estamos llenos de personas alrededor que tienen cierta enseñanza, pero si nosotros no tenemos ese latido y ese anhelo, lo dejamos pasar, ¿sí? Pero no importa, no es para acusar, no está mal, porque si la persona en ese instante no está para ese tipo de enseñanza, no pasa nada, ¿sí? La enseñanza que compartimos acá, que podrían algunos calificarla esotérica, lo cual no es una enseñanza. Lo que lo lleva a uno es a generar una conexión interior. La conexión interior es el esoterismo. Entonces, ahí, mira, dentro de las personas que llegan a experimentar ciertas cosas, puede que hablen en otros términos, ¿sí? Por ejemplo, si tú y yo nos desdoblamos anoche, vimos una simbología y estuvimos en cierto evento, en una experiencia astral, nosotros, tú y yo estaríamos hablando en una terminología esotérica de esa experiencia. Y lo que tú hables de esa experiencia, cualquier otra persona que no la haya vivido, no. Es un concepto, inclusive hay que dejarlo guardadito dentro de uno, porque el trabajo esotérico es secreto inclusive. No por ser envidioso ni egoísta, sino porque es peligroso. En el sentido de que lo que sea que yo hable, solo es un pedacito del camino. Porque uno está autoengañado normalmente, cree que las cosas son de una forma. Cuando uno empieza a experimentar, digamos que el camino, digamos que fuera desde aquí hasta acá, ¿sí? Cuando tú vives una pequeña experiencia por acá, tú ya crees que estás en el tope del tope y comienzas a hablar de eso y no lo has llevado al fin. O sea, no lo has aclarado completamente. Y si no se ha aclarado completamente, compartirlo es delicado. Inclusive hay mucha información esotérica, por ejemplo, que yo supiera que mi madre va a morir en un mes. Es un ejemplo. Imagínate que yo supiera eso. Depende de mi nivel interior, que yo salga como una loca a meterla en un hospital porque no quiero que se muera. Eso es un estado interior. ¿Ves el riesgo de compartir información interior? Si todo está escrito, imagínate que todo ya está escrito en ciertos niveles. El mismo futuro de uno ya está escrito. ¿Sí? Porque yo soy lo que ya he hecho. Yo no puedo hacer algo diferente a lo que yo he hecho en mi vida. Imagínate que tú supieras que en tal mes o en tal año va a pasar esto. La mente de uno, ¿qué hace con esa información? Colapsa. Se predispone, le da miedo, hace una cosa u otra. Entonces, ¿qué pasa? Que cambia la conducta y no hay un fluir. Entonces, lo fundamental para identificar en dónde estoy es qué estoy haciendo conmigo mismo. ¿Sí? O sea, yo estoy generando un canal de comunicación interior. ¿Hay intercambio de dinero? ¿Sí? ¿Estoy dependiendo de otra persona o estoy buscando una conexión interior? ¿Sí? Entonces, ahí uno puede identificar qué es lo que está haciendo con su vida. Podría calificar una cosa de esotérica, pseudoesotérica, exotérica. Pero es mejor hacer un diagnóstico de cuáles son los ejercicios que estoy haciendo para experimentar mi mundo interior y qué de esos ejercicios están haciendo que yo sea un ser humano diferente. O sea, yo estoy progresando interiormente. Yo soy cada día mejor que el día anterior. Sea en lo que sea que esté. Estoy conectado, estoy en paz, estoy logrando equilibrio, estoy dándome cuenta que así sea un poco doloroso cada día, resulta siendo un descubrimiento. ¿Sí? O sea, estoy generando un camino, construyendo un camino y una conexión interior. Y si estoy en paz en donde estoy y estoy generando eso, pues genial. Yo dejo esas inquietudes. En las enseñanzas que compartimos acá, son 3 trabajos los que hace una persona. O un ser, digamos. Que eso es un trabajo primero es la autotransformación. Por eso la base es la psicología. Yo debo ser capaz de cambiar mi sustancia mental. Llegar a cambiarla. Segundo, crear otra sustancia. Que tiene que ver con encarnar la divinidad.
¿sí? Así como esta alma que habla a través de este cuerpo encarnó en este cuerpo físico, se puede hacer que encarne la divinidad en el alma. ¿Sí? Ese es un trabajo que tiene que ver con la posibilidad de crear humana, que es la sexualidad. Ahí hay creación. Entonces ese es el segundo trabajo que hay que llegar a comprender. Si no ese es el trabajo de psicología, ese segundo trabajo no hay posibilidad ni siquiera de acercarse a entenderlo. Y el tercer trabajo, que es el fin de todos, es el servicio por los demás. Entregar la totalidad de la vida por los demás. No entregar la vida por el otro es, no, mátame por ella, toma mi vida. Ese es un dar la vida. Otro dar la vida es tiempo. Entonces yo empleo 8 o 10 horas de mi vida ¿en qué? En compartir enseñanzas para sensibilizar, no para querer armar grupos, ni armar escuelas, ni decirle a los demás que yo tengo la razón, ni para lucrarme, ni para meter miedos, ni para manipular. Por eso te digo que para identificar el pseudoesoterismo es fundamental entender la palabra que es manipulación. La manipulación es hija de la codicia, porque toda intención que yo tenga de cambiar algo es codicia, ¿no? O sea, yo quiero tal cosa, y pues si yo quiero tal cosa, entonces uso cualquier método, inclusive meterte miedos, manipularte, hacerte creer que eres menos, hacerte creer que eres más. Hay conceptos de manipulación que dicen que te hago sentir wow, y lo que hago es que te estoy echando en mi bolsillo. ¿Sí has visto? Uy, tú eres muy wow, tú debes tener una capacidad tal, y tú que te estoy haciendo sentir especial. ¿Para qué? Para que tú seas amiga mía. ¿Y qué estoy haciendo? Manipulación. Por eso, para identificar el falso esoterismo hay que entender la psicología y qué estoy haciendo conmigo mismo, con esta oportunidad del presente. Entonces queda aclarado, ¿no?, estos términos, que es poder diferenciarlos para poder empezar, si es que tengamos esta orientación del conocimiento, ¿sí?, para empezar el trabajo esotérico. Yo te aclaro que de todas maneras este es mi punto de vista, sí, y lo que trato más de expresar es mi experiencia, porque si yo hablo de lo que yo he vivido, entonces no estoy siendo mentiroso, ni me interesa que te matricules en una cosa u otra. A lo máximo que yo llego es sembrar una inquietud. Si tú te preguntas algo, o si una persona que escucha algo se pregunta algo sinceramente en su intimidad, ya hay una revelación en esa persona. Y esa respuesta de esa persona puede volverse una fuerza para buscar algo. ¿O no? ¿Ves? Okay. No, sí, gracias. Yo creo que estos temas que estamos exponiendo, pues tanto tú y yo los estamos poniendo a la práctica, hemos tenido algunas experiencias, no es que ni tú sepas más, ¿no? Es compartir la información, pequeños puntos de vista de las mismas inquietudes que nos están llevando por este camino del conocimiento de sí mismo, poder ir experimentando, y estamos haciendo un servicio de compartirle a las personas o esas chispitas que andan por ahí diciendo quiero, pido y no encuentro, y de repente ven este video y listo. Hay algunas se que pueden conectar con algo en un estado, en un momento de su vida de revolución, otras no. Exacto. Sí, hay unas que, por ejemplo, caen en unas crisis muy profundas y uno no sabe, y esa crisis es un detonante para un poder dentro de esa persona indescriptible, y sale dentro de esa crisis, sale un poder de autodescubrirse y de poder brillar para servir a los demás. O sea, si tú miras, hay muchas escrituras de eso. Hay muchas personas que pasan por una crisis o pasan por una experiencia cercana a la muerte, tienen una experiencia y cambian toda su vida. Puede ser un científico ateo, le pasa tal cosa y vienen acá a una experiencia cercana a la muerte y dice, ¡guau! Es que tal. O viene otro, tiene una crisis, le pasa algo en su interior y le entrega su vida a hacer, escribir libros, a dar enseñanzas, a lo que sea. Hay un montón de personas que pasan por esos procesos, pero hay unos niveles de revolución de unas personas y otras. Entonces esa es otra pregunta que yo te invito y que una persona se puede hacer. ¿Cuál es mi nivel de revolución? Claro. Sí, o sea, ¿hasta dónde llega mi revolución? O sea, estoy dispuesto a que este instante o esta existencia se use
para develar, para que yo me responda a las preguntas que tengo, o por ahora no. Bueno, por ahora no. Ok. O sea, no hay problema. Claro, hay libre albedrío. Sí. Como pero- tú dijiste hace un rato, eso te llega en el momento Sí, exacto, sí, es eso. algo matemático. Listo. Exactamente. Empezó Ahí tú te darás a cuenta prenderse el fueguito. que hay codicia cuando yo quiero que tú estés en el nivel de recibir mis palabras. Hay codicia. ¿Sí ves? Entonces por eso la psicología es fundamental para ver en el otro, inclusive ver en el otro lo que yo tengo, ¿no? Pero si yo veo en el otro la codicia, tú automáticamente dices, hay algo acá que no me encaja. Y no es para acusar al otro, ojo, no lo estoy diciendo, es para que tú digas, no, pero si esta persona insistentemente me hace sentir miedo, hay algo que no. Hay algo que no encaja. Porque es que alguien te quiera hacer sentir miedo, del miedo viene. Entonces, si yo te hago sentir miedo, pero además yo me muestro como el salvavidas. Entonces, no, entonces yo me cuelgo a él, ¿no? O sea, yo tengo miedo, pero me cuelgo a ti, que eres mi salvavidas. Manipulación. Y así hay unos niveles de manipulación insospechados que no los vamos a compartir ahora porque hay muchos tipos, pero solo con esta pequeña guía una persona ya se va a preguntar a sí misma unas cosas. Sí, porque esta es una parte. Lo que tú acabas más o menos cerrando el tema es que la diferencia entre una escuela pseudoesotérica es que no te enseñan, que tú por tu propia cuenta investigues, que te sigas a ti, que si te equivocas, pues tú mismo te des cuenta y eso es lo que te pude en final comprender de todo esto. Para no mencionar, porque hay muchas... Sí. ¿Y para qué, la verdad? Sí, o sea, se puede mencionar, otra. se puede decir, pero al final cada Pero uno no. se va a dar cuenta de en qué momento lo está engañando, en qué momento... Si uno lo siente... Exacto, es que mira el valor de darse cuenta que he sido manipulado. ¿Sí te das cuenta de ese valor? ¿Cuánto valor tiene darte cuenta que, oiga, sí, he sido manipulado? No está mal, es de alto valor darse cuenta de eso, porque es mi experiencia conmigo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, el miedo. Una persona que le dedica, póngale una semana, 1 hora diaria a estudiar el miedo, como sea, como pueda. Estudia el miedo al final de esa semana y dice, no, ya ve la cosa diferente, ya ve el mundo diferente. Listo. Entonces, de nuevo, pues repetir que se sigan las personas interesadas y esto tiene varios temas. Esto Sí. es un pequeño Nos veremos tema en el siguiente tema. y podemos seguir platicando, porque al final es una plática Sí. y poco a poco ir comprendiendo todo esto porque es mucha información. Bueno, Ok, gracias. a la próxima entonces. Hasta la próxima.